El pasado viernes 21 de mayo, la Asociación de Directores de Obra y Corresponsables invitó al maestro Héctor Soto Rodríguez, director general del Centro Regional de Desarrollo en Ingeniería Civil, para impartir una conferencia especial sobre las reflexiones de las causas probables del colapso de la trave de acero de la línea 12 del metro de la Ciudad de México, publicada en redes sociales el 7 de mayo del 2021, y los puntos medulares que deben revisar los especialistas en estructuras en el segmento colapsado. Antes de impartir la conferencia, me permito presentar al maestro Héctor Soto Rodríguez, ingeniero civil por la Universidad Michoacana, con maestría en estructuras por la Escuela Nacional de Trabajos Públicos del Estado, en Lyon, Francia, con una especialización en estructuras de acero en el Centro de Altos Estudios del Metal, en París, Francia, asesor técnico estructural de megaproyectos en Argentina, Brasil, Francia y México, autor de 14 libros de estructuras de acero avalados por la Facultad de Ingeniería de la UNAM, con el apoyo del Dr. Michael D. Engelhardt de la Universidad de Texas en Austin y el Dr. Theodore Galambos de la Universidad de Minnesota en Minneapolis. Es profesor invitado en varias universidades y colegios de ingenieros civiles en América Latina, profesor mejor evaluado en varios cuatrimestres en la maestría de Ingeniería de Estructuras en la Universidad La Salle Bajío, con impartición de más de 50.000 horas en el Programa Nacional de Difusión de Acero por Altos Hornos de México durante 12 años, creador de los proyectos innovadores Hospital Emergente COVID-19 y Vivienda Sustentable Sismo Resistente en el año 2020. Es además director general del Centro Regional de Desarrollo en Ingeniería Civil. Adelante, maestro, lo escuchamos. Pues muchas gracias y vamos a comenzar. La primera parte comentaba yo, que son reflexiones de las causas probables que ocasionaron el colapso de la trave de acero de la línea 12 del metro de la Ciudad de México. El 7 de mayo subimos a las redes sociales una serie de reflexiones y ahora las quiero presentar. Y en la segunda parte de la conferencia vamos a presentar cuáles son los puntos medulares que debe revisar el director responsable de obra y el corresponsable de seguridad estructural en un proyecto de estas características tan especiales. Pues vamos a empezar con la primera parte. Vamos a fundamentar de manera responsable, respetuosa, honesta y con ética profesional las reflexiones que publicamos, como decía yo, el 7 de mayo, a 4 días de esta lamentable tragedia. Como saben ustedes, el tramo colapsado se localiza entre las estaciones Tezonco y Olivos de la avenida Tláhuac. Y justamente queremos hacer una aclaración que tiene que ver con un cuestionario que van a resolver ustedes más adelante. Las reflexiones que nosotros vamos a presentar no constituyen necesariamente un dictamen de estabilidad y seguridad estructural. Tampoco constituyen una inspección ocular y por esa razón queremos hacer esta aclaración. Decía yo que lo vamos a hacer de una manera respetuosa y la finalidad de este trabajo, de esta presentación, es compartir con el gremio de los DRO y de los corresponsables en seguridad estructural que pertenecen a la DOC, la experiencia práctica profesional de su servidor, para que de alguna manera podamos coadyuvar en la comprensión de este lamentable suceso y que al mismo tiempo podamos mejorar la práctica profesional de la ingeniería estructural para que en el futuro próximo este tipo de tragedias pues no se vuelva a repetir. Lamentamos profundamente el número de personas que fallecieron y también número de personas que resultaron heridas tras este evento catastrófico. Estamos seguros que próximamente un equipo de especialistas de las diversas ramas de la ingeniería, no solamente geotécnica, sino también estructural, sísmica y de la propia ingeniería civil,
y forense, además de las sociedades técnicas mexicanas y de los grupos colegiados, que son actualmente coordinados por el Colegio de Ingenieros Civiles de México, realicen los estudios suficientes, necesarios y científicos, analíticos de laboratorio, analizando materiales, análisis metalográficos del acero y de fractografía, revisar la normatividad del reglamento de construcciones vigente para la época en que se diseñó y se construyó esta línea dorada, la número 12, la revisión de todos los parámetros de diseño, las cargas que actuaron en esta trave, la elaboración de modelos y simulaciones matemáticas, algunas de ellas con elemento finito, otros posiblemente con simulación híbrida, la revisión integral del proyecto estructural, que es la ingeniería básica, los planos estructurales, los planos de taller, los planos de montaje, los procedimientos constructivos, el procedimiento de soldadura, la calidad de soldadura, la calidad, la supervisión de toda la obra, la bitácora, etcétera, la topografía, el estudio del análisis y reducción de riesgos que tiene que ver con la vulnerabilidad, para que con todos estos estudios, esta comisión que coordina el Colegio de Ingenieros Civiles de México y también la empresa noruega que fue contratada, pues nos permitan establecer las verdaderas causas del colapso. De momento lo que voy a presentar yo, porque no tengo las evidencias suficientes, pues será una serie de reflexiones sobre las causas posibles del colapso de la trave de acero. Simplemente voy a hacer referencia a algunos problemas anteriores que ya se habían detectado en la línea 12. Primero, pues hubo o hay discrepancias y deficiencias del proyecto original con respecto al proyecto real. Hubo modificaciones del trazo geométrico original y también se detectaron algunos daños estructurales en varios elementos estructurales. Los vagones que se utilizaron en principio son más pesados que los originales y además son incompatibles con las vías de circulación. Es importante destacar que una estructura elevada o un viaducto elevada tiene características muy diferentes a las estructuras subterráneas. Se indica que hubo desgaste acelerado de las vías y de las ruedas de los vagones. Hubo daños en algunas columnas, no necesariamente en el tramo colapsado, a raíz del sismo de 2017. En esa zona, particularmente en Tláhuac, hay hundimientos regionales y agrietamientos importantes. Parece ser que los hundimientos regionales máximos en algunas partes de esta delegación pueden alcanzar del orden de 6 centímetros por año. Y ese hundimiento pues se debe, como saben ustedes, a la extracción del agua en los suelos. Se sabe que había vibraciones excesivas producidas principalmente por las cargas cíclicas. Este tipo de estructuras pues está sujeto no solamente a cargas estáticas, sino también a cargas dinámicas y un fenómeno que es particularmente importante que pudo haber contribuido en el colapso, pues es el fenómeno de la fatiga. Había una deformación perceptible en la trave de acero en el centro del claro. Los durmientes que se utilizaron fueron de diferentes materiales, había de madera, había de concreto y justamente se reportaron daños en los durmientes. Las cargas muertas del balasto, por ejemplo, resultan particularmente excesivas en algunas estaciones en las que se tiene que dar sobreelevación por las curvas o por el trazo geométrico. Y también se dice que no hubo un mantenimiento correctivo y preventivo en general en la estructura de la línea 12, particularmente y con base en unas fotos que nos compartió el arquitecto
Arturo Hernández, vimos que había humedad fuerte, elevada, y también apreciamos fisuras estructurales menores y moderadas. Entonces, este es el punto de partida para las reflexiones. Aquí tenemos una imagen que preparó las autoridades de la Ciudad de México, también el Centro Nacional de Prevención de Desastres. Aquí se localiza la zona de colapso frente a una plaza Tláhuac. Y en este mapa podemos apreciar que esta zona cercana a la cero, a la zona de colapso, pues hay hundimientos y agrietamientos importantes que pueden variar desde los hundimientos regionales, pueden variar desde 1 centímetro hasta 6, o en algunos tramos hay suelo rocoso y posiblemente no existan hundimientos regionales, pero eso tiene que ver en otras partes de esta línea que es muy larga y que atraviesa diferentes tipos de suelo, desde suelos blandos, desde suelos de transición hasta suelos rocosos. Pues vamos a empezar con las reflexiones y digamos que la número 1, el modo de falla de la viga de acero fue preponderantemente por flexión. Entonces estamos indicando que se rebasaron de manera súbita todos los estados límite de falla correspondientes o asociados a miembros sujetos a flexión, debido pues no solamente a las cargas estáticas, sino también las cargas dinámicas y todos los fenómenos que pudieron conjuntarse en ese momento. Y lo que nos llama la atención es que el colapso de la estructura de la viga de acero fue sin sismo. Recientemente hemos observado en México que ha habido varias edificaciones que se han colapsado sin la acción sísmica, y vale la pena detenerse y reflexionar un poquito qué es lo que está ocurriendo, y nos hacemos varias preguntas. Por ejemplo, los estudios de ingeniería preliminares que se hacen en todo proyecto serán insuficientes. Las conceptualizaciones estructurales de las edificaciones, ¿será correcta o es errónea? La evaluación de las cargas y de las cargas no previstas en el diseño estructural, ¿cómo las evaluamos? El diseño estructural que realizamos los que nos dedicamos al proyecto es inadecuado. A nivel de diseño estructural, yo he observado que hay 3 tipos de diseño: un diseño escaso, un diseño racional y un diseño generoso. Tenemos que revisar dónde nos encontramos. Además, el detallado y la fabricación y el montaje, que son otras etapas de la estructura de acero, se están haciendo con la calidad estricta. Son algunas preguntas que nos estamos haciendo. Bueno, pues aquí tenemos una viga libremente apoyada. Las vigas libremente apoyadas son estructuras estáticamente determinadas que se resuelven fácilmente con la estática, siempre y cuando tengamos cargas verticales o gravitacionales. Bueno, pues algunos modos de falla de estas vigas libremente apoyadas, pues puede ser los pandeos tanto del alma como de los patines. Pero tenemos un problema que tiene que ver con los soportes laterales. Si yo tengo una viga larga de 15, de 20 o 25 metros, como es el caso de la trave de acero, y no le proporciono soporte lateral a través de los diafragmas para que restrinjan la deformación lateral, que se manifiesta como un giro y un desplazamiento lateral de la sección transversal de la viga. Si nosotros no colocamos adecuadamente estos soportes laterales, y si no evitamos las relaciones, o si no diseñamos una trave armada, como en este caso, con relaciones ancho-espesor bajas, pues el comportamiento de la viga será como el que se describe aquí en la figura de la derecha. Los pandeos locales disminuyen de manera importante la resistencia de diseño que pueda desarrollar una viga.
Si a una viga le colocamos soportes laterales suficientes y evitamos los modos de pandeo y todos los estados límite correspondientes a miembros en flexión, la viga será capaz de desarrollar su resistencia plástica máxima y conservar ese momento plástico durante varias rotaciones plásticas que está desarrollando o bajo deformaciones o deflexiones. Este es el comportamiento ideal de una viga bien diseñada, en la que hemos descartado todos los fenómenos que pueden afectar su estabilidad, tanto local como general. La reflexión número 2, pues tiene que ver con la identificación, como cuando hacemos una evaluación estructural preliminar, nos vamos primero a los puntos débiles de una estructura, y aquí en la trave los estamos identificando, de manera que la sección central y los apoyos de la viga en los cabezales y en la columna son los puntos críticos. Aquí en la sección central hay un empalme a tope soldado, pero además hay una viga diagonal secundaria que se conecta de manera pobre en el alma de la viga principal, pues esta viga secundaria diagonal tuvo una participación muy importante, como lo vamos a ver en la segunda parte de la ponencia. Por esa razón, aquí en esta figura estamos identificando cuáles son los puntos críticos, particularmente los apoyos y especialmente la zona central, donde se localiza un empalme a tope soldado, que no sabemos si es de campo o es de taller. Una de las recomendaciones que hacemos en la segunda parte es que estas vigas de 25 metros conviene que salgan de taller totalmente soldadas. Y por esa razón, en el caso de los apoyos, tenemos que revisar, aunque no se pudo, porque cuando ocurre la tragedia, las autoridades del gobierno de la Ciudad de México restringieron los accesos, y posiblemente algunos especialistas de ad hoc sí pudieron entrar y hacer visitas oculares y algunos recorridos. En ese sentido, valía la pena revisar, por ejemplo, si estos apoyos de la viga de acero, que son placas de nopreno, no se deterioraron con el tiempo o que hayan perdido alguna propiedad, como es la elasticidad, como bien lo comentaba yo con el arquitecto Arturo Hernández. Y aquí mismo, la viga, comentaba yo que la viga secundaria diagonal ocasionó torsión en la viga principal. Para conectar esta viga secundaria a la principal, como chocaba con ella, pues se tuvieron que recortar los patines, de modo que esta conexión fue incorrecta, porque solamente una parte del alma de la viga secundaria es la que se suelda contra una placa que viene adosada a la trave principal. Lo vamos a ver en la segunda parte, y esta es una conexión soldada débil que tuvo mucha responsabilidad en el comportamiento de la viga principal. La falla fue súbita e instantánea, y decimos que se debió al agotamiento de la resistencia en flexión en la sección crítica, que es donde estaba las cargas pasando en ese momento, la sección central. Y si recuerdan ustedes sus cursos de la teoría plástica simple, una viga de acero podemos implementarle una carga creciente, podemos aplicar una carga creciente, la cual vamos variando, y la sección transversal de la viga se va plastificando, va alcanzando la afluencia parcialmente, teniendo un comportamiento elastoplástico, primero elástico, después elastoplástico, y su carga de colapso es cuando la sección transversal se ha plastificado totalmente, como se muestra en estas imágenes. Aquí tenemos la distribución de esfuerzos: elástica, elastoplástica, parcialmente plástica y totalmente plástica, que corresponde a la afluencia o a la plastificación justamente de la sección transversal central. Las combinaciones de carga, tanto gravitacionales y dinámicas, modificaron el comportamiento teórico de acuerdo con esta teoría plástica, y la viga no tuvo un comportamiento dúctil,
que era el esperado, que era el teórico esperado. Y de acuerdo con esta teoría plástica y de acuerdo con las condiciones de apoyo de una viga libremente apoyada o estáticamente indeterminada, estos elementos no admiten redistribución de momentos, como es el caso de las estructuras hiperestáticas o estáticamente indeterminadas, de modo que en estos sistemas isostáticos solamente con una sola articulación plástica que se forme en el centro del claro de la viga, con una sola articulación plástica que se forme, pues también se desarrolla el mecanismo de colapso o de falla de la viga. Esta afirmación que estamos comentando se basa en que la viga, como está libremente apoyada, no hay continuidad entre los otros tramos de la línea del metro y que las acciones dinámicas modificaron este modo de comportamiento. Pensamos que se subestimaron las cargas de diseño, el peso de los vagones fue superior al de los vagones iniciales, las cargas vivas móviles, las cargas de impacto, hay una carga de frenado, hay en el caso de las líneas del metro, en algunas estaciones donde hay curvas, se pueden desarrollar unas fuerzas centrífugas y también se está considerando, aunque no estamos seguros, pues la influencia de los efectos de temperatura en caso de que se hubiese presentado algún incendio por ahí cerca de las estaciones del tramo colapsado. En resumen, las cargas que contribuyeron y algunas de ellas posiblemente se subestimaron en el diseño, pues fue la carga viva, el incremento de carga en los vagones, los efectos de torsión, la fatiga, las vibraciones armónicas y posiblemente los efectos de temperatura. Aquí se habla de cargas dinámicas o de cargas centrífugas, pero considero que en este caso no aplica porque ayer platicábamos antier con el ingeniero José Luis Hernández de GESA y comentaba que prácticamente en este tramo pues no había curvas. Entonces, pero sí hay una pendiente del orden del 0.35% que pudimos confirmar con el arquitecto Ignacio Zárate de la Cruz, y ahí se desarrolla una fuerza especial cuando los vagones deben frenar, y eso lo vamos a ver en la segunda parte. La viga tiene mucha soldadura, y es posible que hubo, por supuesto que hubo una fractura frágil, particularmente en la conexión soldada de la viga secundaria con la trave principal. No estamos 100% seguros si en el empate a tope soldado esta soldadura se haya fracturado, porque nosotros queremos ser claros, nosotros no estuvimos en el lugar pocos días después de la tragedia, y esto no lo pudimos confirmar para tener las evidencias suficientes. Lo que sí, pues el colapso de la viga es catastrófico, súbito y con un modo de falla de carácter frágil. Y eso es lo que vimos al día siguiente, el 4 de mayo. Por esa razón decía la importancia de las evidencias físicas para no especular, y esas evidencias físicas pues son las principales fortalezas de nuestra ingeniería estructural y de nuestra ingeniería sísmica. Después del colapso, platicando con algunos colegas, opinaban que posiblemente la viga principal estuvo sujeta a un calentamiento derivado de un incendio que se produce en esta estación, y que esta viga secundaria que soporta, como ven ustedes, es una viga secundaria que tiene estos volados y que soporta unos postes que llevan la energía eléctrica para alimentar las vías de circulación. Hay argumentos, pero no están comprobados, de que hubo calentamiento o temperaturas elevadas y que pudieron afectar justamente la conexión de la viga diagonal en la viga principal. De momento, esta suposición
la vamos a tomar con reserva hasta que no se realice el dictamen de estabilidad y seguridad estructural o el peritaje de la trave de acero por parte de los especialistas del Colegio de Ingenieros Civiles de México, que casualmente escuché en las noticias que el dictamen final estaría más o menos en el mes de diciembre. Un modo de falla característico de los miembros en flexión es el pandeo lateral por flexotorsión. Aquí tenemos una imagen que muestra cómo se presenta. Si yo tengo una viga embolado y acá tengo atrás el apoyo empotrado, que está representado por estas prensas que están sujetando la viga emboladizo, y a la viga emboladizo en el extremo le coloco una carga concentrada, que son estos dos botes de cemento, y si la viga no tiene soporte lateral suficiente en el patín comprimido, pues esta viga se va a pandear y va a exhibir una deformación lateral y un giro con respecto a la sección original. Si observan ustedes, el pandeo lateral se empieza a manifestar un poquito más hacia acá del apoyo empotrado. Bueno, pues nosotros de momento descartaríamos este fenómeno porque el colapso de la viga fue en el plano vertical de la misma. Es decir, no hubo oportunidad de visualizar si antes de colapsarse en el plano, la viga sufrió estas deformaciones torsionales. Entonces, por esa razón estamos haciendo esta aclaración. Hay otros fenómenos que son característicos de las vigas en flexión y que el ingeniero estructurista debe controlar, y que es el pandeo del patín comprimido, del patín superior, de una viga libremente apoyada. Pero además el alma también puede exhibir este pandeo local. En este caso, no tenemos los datos de la sección transversal de la viga, pero suponemos que las relaciones ancho-grueso, tanto de las placas horizontales, que son los patines, y de la placa vertical, que es el alma, se cumplieron de acuerdo con las normas, con los límites máximos permisibles en las normas de diseño de estructuras metálicas de la época. También descartamos la posibilidad de falla por cortante en la viga principal. Sabemos que la viga secundaria diagonal le pudo ocasionar una fuerza cortante, pero local, en la zona de la conexión. Yo me refiero al diseño de la viga principal. La viga está provista de atiesadores transversales y además tiene otro atiesador longitudinal. De manera que esta trave o viga principal se diseñaron como una trave armada, soldada, fabricada con tres placas. Entonces también descartamos el modo de falla en los tableros que se forman entre los atiesadores de la trave armada. Por esa razón decimos que debemos revisar las secciones transversales de la viga en la sección fuera de los apoyos y en los propios apoyos. Aquí tenemos una sección transversal donde se aprecia una reducción abrupta del peralte de la viga, pero el criterio de reforzar este peralte menor es correcto porque se colocó un número suficiente de atiesadores a cada lado del alma de la viga, y también los patines, se dice que los patines de la viga, yo los estoy dibujando ambos iguales, pero es posible que fuesen desiguales si es que se aprovechó el trabajo de la losa para que la trave y la losa trabajaran en construcción compuesta. Las pruebas que recomendamos que se realicen al acero, pues es un análisis de la fractura, cambios de en ello podemos ver los cambios de microestructura para ver cómo se comporta el acero cuando falla de manera frágil. Y estos análisis son metalográficos y de fractografía, y van a ser muy importantes cuando se realicen a la trave armada. Ahorita creo que los noruegos se encargaron de hacer revisiones, pero del concreto reforzado,
todavía no empiezan a revisar las vigas de acero. Como decía yo, los diafragmas que se diseñaron y que en este caso se ven sumamente esbeltos, pues son los responsables de darle soporte lateral a las dos traves paralelas y además tienen que aportar rigidez suficiente a dichos elementos estructurales. Tenemos la impresión, y también lo platicamos con Arturo Hernández Figueroa, revisando los puentes de acero que se han hecho en otros países en el mundo. Hemos visto que llevan un diafragma también horizontal y dos diafragmas horizontales a nivel justamente de ambos patines, del patín superior y del patín inferior. Aquí los diafragmas, viendo las fotos, las fotografías, pues están constituidos por ángulos de lados iguales en espalda. Aquí vemos un elemento conector que llegan a esta placa central y que se sueldan contra la misma con soldaduras de filete. Son perfiles delgados y se ha observado que estos elementos diagonales tuvieron problema de pandeo general. Ahí los diafragmas se pueden diseñar, pero con elementos más rígidos. Podrían ser tubos circulares o podrían ser también perfiles laminados IR colocados más o menos en la parte media del alma de las traves. Estos diafragmas deben evitar el pandeo lateral por flexotorsión, y los atiezadores que se colocan a ambos lados del alma son los que impiden el arrugamiento de esta placa vertical. Sabemos que los sistemas de piso están constituidos por tabletas prefabricadas de concreto que deben unirse o conectarse con las vigas de acero, preferentemente, para que los dos materiales, la losa de concreto y las vigas de acero, trabajen conjuntamente, lo que se conoce en acción compuesta. Se realizaron inspecciones a la estructura, pero no tenemos información de cómo se realizaron los anclajes de la losa prefabricada con los patines superiores de la viga. La reflexión 12 tiene que ver con la posición del empalme soldado, que es la sección central. Pues esta es la zona crítica de demanda máxima por flexión. Y aquí parece que hubo una fractura parcial, como se ve acá en la imagen, en el empalme soldado a tope. Pero además, lo que les comentaba, la conexión soldada entre la viga secundaria diagonal y la trave principal, pues es una conexión pobremente resuelta, pobremente diseñada, y una conexión al mismo tiempo un poquito compleja que favoreció el colapso de la trave, porque aquí aparte hubo efectos de torsión muy importantes y esfuerzos mayores que se subestimaron en esta conexión. Valdría la pena con algún programa de computadora como Idea Estática, Robot o cualquier otro programa de computadora, analizar en un modelo de elemento finito el comportamiento de esta conexión que la calificamos como muy pobre en todos los aspectos. Entonces, ahí está uno de las causas principales. Es probable, aunque no estamos seguros, que la soldadura a tope, el empalme a tope entre los dos tramos de las vigas, no es precalificada, y posiblemente si se hizo en campo, tenemos la duda que se haya hecho sin supervisión oportuna y estricta. Por esa razón, consideramos que las pruebas de laboratorio serán muy importantes para confirmar o descartar esta reflexión. E insisto que estas vigas de 25 metros se pueden enviar de taller, donde tenemos todas las condiciones para garantizar la eficiencia y la calidad de las soldaduras. Aquí tenemos un detalle supuesto, porque como no tuvimos acceso al lugar y no contamos con los planos de taller, una junta a tope de estas características, pues tiene una geometría y tiene una simbología
Puede ser una soldadura de penetración completa o parcial, dependiendo de los espesores de patines y del alma. En este caso, si observan los patines, la soldadura sí es de penetración completa. Hay una abertura de la raíz que llamamos R, hay un ángulo de la preparación que es del bisel, que se llama alfa. Tenemos que especificar el proceso de soldadura y tenemos que especificar las posiciones que se permiten para soldar, que en este caso puede ser plana y vertical, en el caso de que se haya realizado en campo. Como no tenemos información, pues estamos suponiendo una posible, una posible solución de cómo es ese empate soldado. Comentaba hace ratito que debemos revisar esta parte de la viga donde cambia drásticamente el peralte en cuanto a número de atiesadores, el peralte de esta reducción, la separación entre atiesadores y también el grueso de ellos. La reflexión 15, por ahí platicando con nuestro gran amigo Edgar Mendoza, me comentaba que él revisó varias columnas de la línea dorada 12 y que los daños que vemos aquí no necesariamente corresponden a las columnas portantes del tramo colapsado, pero en otras partes de la línea había un fracturamiento fuerte, y además en otra imagen que no coloqué aquí se veía la falta de estribos, un diseño incorrecto porque las separaciones de los estribos pues no debe exceder, como aparecía en una foto, de 60 a 70 centímetros. Este fuerte agrietamiento fue un problema que habían reportado los vecinos de la zona. Pero repito, no quiere decir que esto ocurrió en las columnas portantes. Por esa razón, en la reflexión 16, conviene que reflexionemos si el tipo de estructuración que se ha usado en los viaductos elevados, que conocemos como péndulo invertido, son convenientes para suelos blandos. Las estructuraciones de las líneas del metro en la ciudad van cambiando dependiendo del tipo de suelo por donde vaya pasando la línea o el proyecto, pero tenemos que detenernos a reflexionar si este sistema estructural de péndulo invertido, donde tenemos una sola columna central y una gran masa, esta columna puede estar sometida a desplazamientos en las dos direcciones cuando actúan las cargas dinámicas y cuando circula los vagones. Entonces, hay que revisar cuidadosamente la conveniencia de seguir utilizando este sistema estructural. Por eso, y en cuanto a las vigas, yo propongo que las vigas de acero para viaductos elevados, que sean secciones en cajón, puesto que son mucho más resistentes que las vigas IR a los efectos de torsión. Y además, las vigas en cajón prácticamente no son susceptibles al fenómeno de pandeo lateral por flexotorsión. Entonces, la viga IS, pues yo la limitaría en el caso de viaductos elevados. Esto ya lo comenté, pues las acciones que influyeron, pues la fatiga, las vibraciones, se dice que armónicas, el impacto, la torsión y otras acciones dinámicas que posiblemente no se incluyeron en las combinaciones de diseño. Esto ya lo había comentado. La reflexión, casi la última, tiene que ver con que pues se propone, y ya lo están haciendo muchos colegas que son directores responsables de obra y corresponsables de seguridad estructural, a petición del gobierno de la Ciudad de México y a través del Instituto de Seguridad de las Edificaciones o de las Construcciones, de que se están organizando grupos de especialistas de la ADOC, del AMDROC y de otras sociedades técnicas para revisar las líneas del metro. Esa revisión pues tiene que ir más allá, porque hay que también tomar en cuenta la planeación, el trazo geométrico, la topografía, que a veces es muy irregular, las conceptualizaciones estructurales, que a pesar de que tenemos un sistema formado por dos vigas longitudinales, en ese tramo podemos tener una fuerte irregularidad en la zona de los apoyos, donde se requiere una tercera vía o una viga que es de desfogue
para dar este mantenimiento pues a los equipos y a los propios vagones. Hay que revisar cuidadosamente las propiedades de los materiales, hay que revisar la normatividad que aplica en el diseño estructural de este tipo de estructuras elevadas, los procedimientos constructivos, la supervisión, la inspección, se tiene que realizar con estricta calidad, particularmente la soldadura, las juntas soldadas que hemos visto en esta trave, pues son en cierta manera muy responsables de la falla de la trave. Las características de los vagones que sean consistentes, los materiales que constituyen también las vías de circulación, los durmientes, el balasto, etcétera. Por esa razón, debe exigirse programas de mantenimiento preventivos, pues prácticamente a todas las líneas del metro, ya que son servicios de alta importancia para la sociedad, pues ya son estructuras del grupo A. Y antes del colapso, varios colegas de ADOC que hicieron revisiones a la línea, reportaron serios problemas de humedad, de corrosión y fisuras en algunos elementos estructurales de esta línea dorada. Entonces, hay mucho trabajo por realizar en este sentido. Bueno, las conclusiones de esta primera parte, digamos que serían la siguiente. Primero, en México hay una gran cantidad de ingenieros notables, estructuristas y de las diferentes ramas de la ingeniería, también arquitectos que también están involucrados en las estructuras. Para realizar un dictamen de estabilidad y seguridad estructural, le llaman peritaje ahora a este dictamen, que es una pregunta del cuestionario que les van a aplicar, para realizar un dictamen que sea cuidadoso y muy amplio y que se base en los principios fundamentales de todas las ingenierías, la geotecnia, la ingeniería estructural, la ingeniería sísmica, la ingeniería forense, y que permite evaluar correctamente cuáles son las verdaderas causas que ocasionaron este lamentable accidente o tragedia más bien, y que al mismo tiempo este dictamen sirva de base para que toda la infraestructura urbana de la Ciudad de México, no solamente las líneas del metro, sino las edificaciones altamente vulnerables, pues se puedan revisar y que se pueda evitar este tipo de tragedias en el futuro inmediato. Dos, la ingeniería estructural, la ingeniería sísmica, la geotecnia y otras ramas o otras especialidades son de suma importancia para garantizar la seguridad de una estructura o de una edificación bajo eventos sísmicos, sean eventos moderados o fuertes, con el mínimo riesgo, evitando principalmente, porque esa es nuestra responsabilidad mayor, proteger la vida humana y también cuidar la economía de la infraestructura de esta gran ciudad. De lo contrario, podemos tener eventos catastróficos si no les damos la debida importancia a nuestra profesión, sea la ingeniería estructural, sea la ingeniería sísmica, sea la arquitectura, las especialidades, la geotecnia, sea la ingeniería forense, etcétera, etcétera. La mecánica de suelos, por supuesto. Tres, esto ya lo comenté más o menos, que todas las obras de infraestructura urbana se deben planear, se deben conceptualizar correctamente, diseñarse, construirse, supervisarse, evitar cambios drásticos en los proyectos, con estudios técnicos completos de cada una de las especialidades, con responsabilidad social, con ética profesional. Y de lo contrario, pues todas esta infraestructura pues constituyen bombas de tiempo por una incorrecta ejecución o a veces por reducción de los costos que van a afectar su calidad y lo más importante, la seguridad estructural que va a garantizar la vida humana. Los colapsos catastróficos y la reconstrucción de una obra cuesta mucho dinero, mucho más que su propio costo original. Cuarto, proponemos dictaminar, decía yo, todas las líneas del metro y todas las edificaciones, ya que hay estructuras altamente vulnerables después de los sismos
del 2017 y a la fecha no han tenido ninguna intervención. Y además, recuerden ustedes que siempre que hay un temblor, los daños en una estructura antigua se van acumulando, acumulando, acumulando y los ponen en una situación muy, muy difícil, y muchas veces conviene más bien demoler los edificios antiguos que ya tienen mucho daño acumulado que rehabilitarlos. Y 5, pues deseamos poner en claro que toda la fase de protección civil, la prevención, la mitigación y la atención y la gestión de riesgos de la infraestructura urbana de cualquier ciudad de México antes, durante y después de un desastre natural es una de las principales responsabilidades de los gobiernos municipales, estatales y federales. Finalmente, estas reflexiones yo las preparé el 7 de mayo y en ese momento fui apoyado principalmente por el ingeniero y nuestro gran amigo Edgar Mendoza Balanzario, quien es corresponsable en seguridad estructural nivel 2 y perito profesional en seguridad estructural en el Colegio de Ingenieros Civiles de México. De manera que casi todo el material fotográfico de esta primera presentación fue proporcionado por Edgar Mendoza, a quien le expreso mi gratitud, y a su equipo de trabajo también. Y agradezco a un ingeniero estructurista de San Luis Potosí, el ingeniero Héctor Santana Pantaleón, y al ingeniero Luis Navarro Estrada, estudiante de la maestría de La Salle, sus valiosos comentarios. Esta es la primera parte que quería presentar, que son algunas reflexiones preparadas inmediatamente después del colapso de la trave de acero. Con esto termino la primera presentación y estoy a sus órdenes. Bien, maestro, vamos a dar un receso de 10 minutos a petición del maestro y vamos a aprovechar para que por medio del chat, reciban el examen que gustosamente nos lo hizo llegar nuestro maestro Héctor Soto, para que den respuesta y lo pueden responder a partir de este momento hasta el final de la ponencia. Israel les va a dar los pormenores al respecto. Adelante, Isra. Muchas gracias, Arqui. Como estábamos comentando, en este momento estoy mandando en la parte del chat lo que es el link para poder enviar el examen que estamos comentando. De hecho, se los voy a poner en este momento también en pantalla para que lo puedan ir viendo. Denme un segundo. Ok. En este momento, en el chat, a todos los panelistas y participantes, está el link que les acabo de comentar para que puedan ir viendo lo que es el examen. Vamos Perfecto. A ver. Sí, dígame. ¿Algo más? Si alguien tiene problemas, igual háganlo llegar por el chat para que les dé asesoramiento Israel. Arturo y Edgar Mendoza, ya de mientras aprovechamos unos comentarios de ustedes. Sí, si me permiten, veo aquí en la parte de la sección de preguntas y respuestas, Juan Doay pregunta que si se puede suponer si el acero era de baja calidad o si las soldaduras pudieron estar mal. Yo ahí quisiera, y seguramente Héctor, Edgar y todos los demás especialistas estarán de acuerdo conmigo, que el profesional no supone, el profesional verifica. Por lo tanto, no podemos suponer nada hasta que no se tengan las pruebas de laboratorio pertinentes. Suponer incluso a nivel de dictamen es un delito penal que lo contempla el artículo 313, así que abusados. Los profesionales no suponemos, los que suponen son los habladores. Nosotros verificamos mediante pruebas de laboratorio. No sé si quieras abundar al respecto, Héctor. Sí, cómo no. Bueno, la calidad del acero, pues en México el A36
NMXB 254 ha sido el acero de batalla y casi estamos seguros si es una trave armada fabricada con 3 placas soldadas, la calidad estructural fue A36. Y luego en cuanto a la soldadura, pues nada más comentarles de momento que debe ser, la soldadura tiene que ser compatible con el metal base. Las propiedades mecánicas de la soldadura deben ser compatibles con el metal base. Y la AWS, que es la Sociedad Americana de Soldadura, nos indica más o menos cuáles son los aceros que son adecuados como metal base para unirse con soldadura, que puede ser con electrodos C60X, C70X, C80, etcétera. Entonces sí hay recomendaciones de compatibilidad de la soldadura con el metal base. Hasta ahí llegaría yo con mi respuesta. Edgar. Sí, la siguiente pregunta es del arquitecto Juan Dwight. Saludos, arquitecto. Dice, si la soldadura pudo estar mal hecha, Héctor, vemos que es un perfil I hecho con 3 placas, ¿verdad? Entonces, si pudiera comentar, por favor. Así es. La única manera de verificar la calidad de la soldadura, como bien lo comentó nuestro amigo Arturo Hernández, pues es a través de pruebas no destructivas. Supongo que en este momento ya se tomaron pruebas, radiografías. No sé si han realizado otras pruebas indirectas en el sitio, pero hasta que no tengamos resultados de estas pruebas de laboratorio no podemos decir qué nivel de eficiencia tuvo la soldadura, solamente hasta que contemos con esos resultados de laboratorio. Adelante, Artur. Pues hay un comentario de Luis León que dice, si la viga de acero afectada o vio su comportamiento hubiera sido distinto que la empatada mediante soldadura, esta anomalía se debe a muchas especulaciones, origen de diseño, falta de presupuesto para colocar una pieza completa, mayor refuerzo en la zona empatada, los responsables de manera técnica, la lista sería larga. Sí. Pues sí, definitivamente, creo que ya lo hemos comentado en otras presentaciones de esta materia. No sé si quieras hacer esos comentarios, Héctor, respecto a esa unión tan rara que estaba ahí. Sí, bueno, todas las soldaduras que hagamos deben ser con base a una serie de juntas soldadas precalificadas justamente por la AWS. Si nosotros seguimos esas juntas soldadas precalificadas, podemos tener la certeza de que la soldadura va a ser eficiente, pero siempre y cuando se vigilen todos aquellos parámetros que van a afectar su calidad. Tenemos que cuidar el amperaje, el voltaje, la intensidad de la corriente. Tenemos que cuidar las preparaciones, los biseles, el ángulo de la ranura, la raíz, la abertura de la raíz. La AWS presenta una serie de juntas soldadas precalificadas y como nosotros no podemos pagar un laboratorio, lo más sano es que sigamos esas recomendaciones. Hay una gran cantidad ya de juntas soldadas precalificadas en el código de soldadura estructural y en el manual del ISC y se sabe que ya fueron probadas. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Pues seguir esas soldaduras para evitar riesgos, pero tenemos que cuidar muchísimo la inspección. Eso sería, Edgar. Ok, son todas las preguntas que hay. Yo creo que continuamos con la segunda parte, Luis. Perfecto, sí, es informarle a todos los demás compañeros que aprovechamos este tiempo ya que el maestro Héctor Soto tiene como tiempo establecido a más tardar a las 18:15 minutos, por lo cual quisimos aprovechar este tiempo para tenerlo, sus conocimientos nos los pueda compartir el más tiempo posible. Sí, adelante maestro, si ya empezamos con la segunda parte. Muy bien, les agradezco. Gracias. Les agradezco y voy a compartir la segunda presentación.
Sí. La segunda pregunta, después de saludarlos, ¿se ve la presentación en pantalla? Todavía no se ve la presentación, dele clic, maestro. Sí, a ver, ¿dónde fue? ¿Por dónde fue? A ver, parece que estamos compartiendo. ¿Ya se Ahí ve? aparece ya. Y se ve. Bueno, muy bien. Esta segunda parte se refiere a las partes medulares o fundamentales que debemos revisar cuidadosamente si somos DRO o si somos corresponsables en seguridad estructural. En un proyecto justamente de las características de la línea 12, y esto que voy a presentar se aplica particularmente al tramo comprendido entre las estaciones Olivo y Tezonco de la avenida Tláhuac. Bueno, notas importantes. Enfatizamos que la información que presentamos en esta conferencia nuevamente se ha preparado con responsabilidad, objetividad, honestidad, ética profesional, basada en nuestra experiencia y también en consultas que hicimos a grandes colegas de la ingeniería estructural, de la geotecnia de nuestro país, para evitar justamente lo que no queremos, especulaciones. Y la segunda nota importante es posiblemente algunas afirmaciones que vamos a indicar en esta ponencia varíen con respecto al peritaje de la empresa noruega DNV-GL. Pues es muy sencillo. Nosotros no contamos en este momento con toda la documentación necesaria del proyecto ejecutivo para que podamos enriquecer nuestras reflexiones y nuestras conclusiones. Nosotros no tenemos acceso a esa información, entonces nos basamos en nuestro propio juicio y nuestros criterios profesionales. Bueno, pues aquí está la Ciudad de México y por aquí en el sur se localizan estas estaciones de Tezonco, estación Olivos, y aquí está la zona cero, la zona de colapso. El ingeniero José Luis Hernández de ESA, a quien tengo el honor de conocerlo apenas hace 3 días, nos compartió algunas imágenes muy valiosas sobre justamente el perfil estratigráfico de esta zona. Él es un especialista en la gestión de riesgos y particularmente en la geotecnia. Entonces lo que tenemos aquí simplemente pues es una imagen de la ubicación de la zona donde ocurrió la tragedia. El maestro Hernández de ESA es miembro activo del Instituto Mexicano de Profesionales en Gestión de Riesgos y Protección Civil. Bueno, voy a hacer también algunos comentarios generales antes de presentar los puntos medulares. Primero, este proyecto de la línea 12 dorada tiene características geotécnicas y estructurales muy especiales que hacen que esta obra sea un caso muy complejo que se tiene que tratar con mucho cuidado. En el estudio geotécnico de esta línea, como les comentaba en la primera parte, se consideraron los hundimientos regionales en cada una de las estaciones. Estos hundimientos regionales, como decía, son ocasionados por la extracción del agua del subsuelo y que puede variar hasta 6 centímetros por año, por ejemplo, en la zona donde se localizan los talleres de Tláhuac. Sabemos que la topografía también juega un papel muy importante, ya que la topografía condiciona el alineamiento horizontal del viaducto elevado, especialmente también los radios de curva, que también tienen que ver con la velocidad de proyecto. Y en el contexto de la ingeniería sísmica, como es una línea que tiene una longitud muy importante, los coeficientes sísmicos varían a lo largo de dicha línea de acuerdo con el trazo geométrico, de modo que los coeficientes sísmicos van a depender porque pasamos por suelos blandos, por suelos rocosos
y por suelos de transición. De modo que con estas premisas y los antecedentes que presentamos en la primera parte de la plática, hicieron particularmente difícil el diseño estructural del viaducto elevado para que se pudiera garantizar su comportamiento satisfactorio a mediano y a largo plazo. Esto es lo que tomo yo como antecedentes. Y bueno, en el tramo que nosotros estamos considerando, como observan ustedes, esta imagen también fue cortesía del ingeniero José Luis Hernández de ESA. Se observa que tenemos una pendiente de 0.35% entre San Lorenzo, y del lado derecho tenemos los olivos. Y desde el punto de vista geotécnico, pues también podemos tener parámetros de mecánica de suelos que pueden variar de una estación a otra. Sabemos que en algunas partes, pues el suelo el suelo resistente se localiza a una profundidad relativamente baja, pero en otras estaciones, de acuerdo con la constitución del suelo, podemos encontrar que las profundidades de desplante pudieran irse a más de 20 metros. Por ejemplo, en este caso vemos que en este estrato vemos un basalto de color gris oscuro que está bastante fracturado. Entonces la geotecnia pues es muy importante para definir las características de la cimentación, cuál sería la cimentación más conveniente y adecuada para cada caso, si voy a usar cajones de cimentación con pilotes de fricción o qué otras posibilidades tenemos para resolver la cimentación de estas columnas que, como decíamos, trabajan como péndulo invertido. Pues aquí tenemos una foto que nos compartió alguno de los colegas que participaron con el arquitecto Arturo Hernández Figueroa. Si no me recuerdo, se llama Isaac. Ahorita me disculpo, sé que se llama Isaac. Nos compartieron estas fotografías y acá tenemos perdón, Asensio, ¿sí? Muy bien, muchas gracias. Y acá tenemos un isométrico justamente de la estructura. Bueno, y lamentablemente pues vimos esta imagen que le dio la vuelta al mundo. Nos compartió el ingeniero Hernández que el colapso ocurrió en el cadenamiento 10 más 277.12 con dirección Tláhuac hacia Mixcoac. Y bueno, aquí tenemos algunas de las posibles causas del colapso de la trave de acero. Se atribuyen a varios factores o varios aspectos. Uno de ellos son problemas que ustedes mismos detectaron años atrás y que esos problemas no fueron atendidos, sea porque se hicieron recorridos o porque hubo reportes por parte de los vecinos del mal estado en que se encontraba la estructura en algunas partes de la línea. El diseño estructural pues no fue suficientemente correcto, los procedimientos de construcción fueron deficientes, ignoramos cuál fue el nivel de la supervisión, si fue una supervisión oportuna, estricta y correctiva, y hay otra gran cantidad de aspectos que influyeron y que posiblemente cuando se cambió el proyecto ejecutivo radicalmente, todos estos factores que no se tomaron en cuenta también influyeron pues en esta tragedia. Entonces, los factores son o las causas son multifactoriales, por decirlo así. Y bueno, ahora que se está realizando un peritaje, un dictamen de seguridad y estabilidad estructural, pues tenemos que revisar. Yo me voy a enfocar a la parte de diseño estructural y aquí les estoy mostrando cuál es la normatividad que aplica para hacer esta revisión, dictamen o peritaje. Y aquí estoy poniendo todos los documentos que son oficiales, incluyendo un documento que supongo que no es oficial, pero ustedes cuentan con un manual del director responsable de obra
que publicó la ANDROC hace muchos años. Aquí estoy mencionando, por ejemplo, lo que les decía, el Código de Soldadura Estructural, todas las normas de la Ciudad de México, el Código AASHTO, el Código ACI del Instituto Americano del Concreto. Tenemos normas del IMT, Instituto Mexicano del Transporte. Tenemos un buen manual de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para el diseño de puentes. Y ustedes ya conocen toda la normatividad para la Ciudad de México porque la utilizan todos los días. Pues aquí está la organización del reglamento en su versión 2020. Hay nuevas normas. Por ejemplo, hay una norma que se refiere a la revisión de la seguridad estructural de las edificaciones. Ahí la norma se ha actualizado. Edgar Mendoza participó en la actualización. No sé si ya esté terminada, pero es la norma de criterios y acciones para el diseño estructural de las edificaciones. Tenemos 4 normas específicas para cada tipo de material. Mampostería, que puede ser confinada, sin confinar, la madera, que no se usa mucho en nuestro medio, el acero estructural, el concreto reforzado, y tenemos 3 normas que son comunes para cualquier estructura, las normas de viento, las de sismo y las de cimentaciones. Pues ya tenemos todo esto, y puedo colocar otras imágenes con otras referencias técnicas. Aquí tenemos algunos de los documentos que he comentado. Y si queremos estudiar un poquito más la soldadura, como alguien preguntaba, justamente aquí estamos presentando el Código de Soldadura Estructural, el D.11, y hay un libro fabuloso, estupendo, de Omar Blodgett, que es el diseño de estructuras soldadas. Y si lo que nos interesa es la fatiga o la fractura por fatiga en el control de las estructuras, pues aquí tenemos esta publicación de la ASTM. Tenemos un manual para la inspección de puentes de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Tenemos el manual del DRO, que es un apoyo para justamente los directores responsables de obra y corresponsables de seguridad estructural. Pues tenemos aquí una gran cantidad de documentos que constituyen la normatividad aplicable a este tipo de estructuras elevadas. Vamos a comentar un poquito la estructuración porque es importante. La estructura o el viaducto elevado se clasifica como de claros cortos. Y aquí tenemos algunas alternativas estructurales. Una de las típicas en Europa y en el mundo, pues efectivamente es el uso de vigas de acero que soportan una losa de concreto reforzada conectada al patín superior de las vigas metálicas con pernos conectores de cortante para que se forme la acción compuesta. Entonces aquí tenemos una estructuración que digamos es un poco parecida a la de la línea 12. La diferencia es que aquí hay cuatro vigas. En el caso del viaducto elevado solamente había dos vigas. Pero vean ustedes una segunda propuesta estructural. Pueden ser vigas en cajón, que pueden ser de acero o que pueden ser de concreto y que ustedes en el medio les llamamos ballenas, o pueden ser también vigas en cajón. Estas son macizas, las de arriba, y las que están abajo son secciones son abiertas lateralmente, como si estuviéramos formando una sección maciza transversal y en el sentido longitudinal tuviéramos una estructura de celosía. Bueno, pues estas son algunas de las estructuraciones, digamos, convenientes cuando se trata de claros cortos. En los puentes, pues como saben ustedes, tenemos claros cortos, claros intermedios, grandes claros y mega claros, que son estructuras de puentes que rebasan 800 metros de claro. Pues estas son algunas ideas sobre la estructuración. Pero bueno, en el caso particular que nos ocupa, pues tenemos el sistema estructural que denominamos péndulo invertido. Tenemos una superestructura que está formada por la calzada propiamente, las losas prefabricadas de concreto, tenemos la columna, tenemos un cabezal, tenemos las vigas paralelas, tenemos los diafragmas, las traves son fabricadas con 3 placas soldadas y toda esta gran masa
elevada, se apoya en una sola columna circular de concreto reforzado. Y la cimentación, decía yo, pues va a depender del tipo y de las características del suelo. Y esta estructuración que tenemos aquí, pues es la que conocemos como péndulo invertido. Disculpen si puse de color rojo algunas cosas. Es para destacar un poquito, para alertar o para reflexionar más bien. Pues la gran masa que está concentrada en la parte superior de las columnas produce momentos flexionantes de magnitud muy elevada y que los tiene que soportar también la cimentación. Voy a asignar un nivel de importancia a cada uno de las partes que intervienen en este análisis. Y de momento, digamos que el nivel de importancia en el colapso de este sistema estructural del viaducto elevado, bajo mi punto de vista lo considero medio, el péndulo invertido. ¿De acuerdo? Le doy una calificación de medio. ¿En qué consiste? Es una pregunta del cuestionario, la estructuración. Pues tenemos 2 traves de acero de sección transversal y de claros cortos. Las vigas están libremente apoyadas en columnas de concreto. Son vigas estáticamente determinadas y justamente para permitir sin esfuerzos adicionales algunos movimientos que pudieran presentarse por los hundimientos diferenciales debido al hundimiento regional. Por esa razón se propusieron como elementos libremente apoyados. Están fabricadas con 3 placas soldadas. Las vigas están colocadas de manera simétrica respecto a la columna central y están unidas por medio de diafragmas en forma de V a base de ángulos de lados iguales LI de perfiles pequeños, posiblemente de 3 pulgadas. Las traves están provistas de atiesadores transversales y longitudinales, y esas traves van a soportar un sistema de piso que son tabletas prefabricadas de concreto. Y además este sistema, aquí es donde tenemos justamente una llamada de atención. Hasta ahí el sistema estructural era muy simple, era muy regular, pero ahora tenemos una viga secundaria diagonal que lo convierte en una estructuración irregular, pero que es una viga necesaria porque ahí se forma una transición y esa transición es una vía de emergencia o desfogue, me comentaba el ingeniero Hernández de esa, y se supone que esta, no se supone, sino que sí es cierto, esta viga diagonal secundaria se conectó pobremente en la sección central de la trave principal. Pues esta es la descripción del sistema estructural empleado en el viaducto. Por acá pues tenemos otra alternativa estructural donde se tienen las 4 vigas de acero, las 4 vigas longitudinales, pero aparte tenemos aquí unas placas donde se apoyan otras vigas de menor peralte y que se van a conectar justamente a la losa de concreto. Este es un sistema estructural que en México creo que no se ha usado, lo hemos visto en otros países, pero sería otra alternativa. Observen ustedes, este es un puente en Francia. Vean ustedes la limpieza estructural. Aquí están las vigas longitudinales. Las columnas se convierten en estas pilas. Aquí se aprecian los apoyos de neopreno. Aquí están los cabezales. Y acá en una vista vemos cómo se logró justamente la acción compuesta para que la losa de concreto, que es el sistema de piso, trabaje conjuntamente con las vigas de acero, y la viga de acero tendría mucho más rigidez al conectarse con los sistemas de piso. Entonces, esta es una estructuración sencilla, mucho más limpia que la que se tiene en la estructura de la línea 12. Bueno, pues acá hay otras alternativas. Esto es en Guadalajara, por allá en Avenida Patria, en la ciudad de Guadalajara. Aquí las columnas no es una sola, sino tenemos 3 columnas diagonales que recortan el claro de la trave,
y que soportan la calzada con estos pequeños volados y por acá con estas protecciones. Y esta imagen que ven ustedes, pues es aquí en la ciudad de Morelia. Se están haciendo estos viaductos para agilizar la circulación en la salida de la ciudad hacia Tres Marías. Y acá tenemos pues otro sistema estructural a base de traves de concreto, pero son de sección maciza, que son más convenientes que las secciones sí, que son secciones abiertas y que son susceptibles a varios modos de pandeo. Esa es una diferencia entre las secciones de concreto que son macizas y las secciones de acero que están constituidas por elementos planos relativamente esbeltos. Ahora sí vamos con los puntos medulares. Tipo de suelo, pues depende de la estación donde nos encontremos. Lo mismo la resistencia. Debemos de tomar en cuenta los hundimientos diferenciales y el agrietamiento en la zona de colapso. El tipo de cimentación, si me comentaba el ingeniero Hernández Deza que era una cimentación combinada y que estaba constituida por un cajón de concreto reforzado, parcialmente compensado, y que este cajón se desplantaba más o menos a una profundidad de 6,50 metros con respecto al nivel del terreno natural, y se completaba la cimentación con un conjunto de pilotes de fricción justamente para reducir los posibles asentamientos regionales. De acuerdo con algunas consultas con colegas y especialistas de la Ciudad de México, me comentaron que la cimentación no fue una causa determinante del colapso, ya que en el caso particular del tramo, del segmento que estamos hablando, no se detectaron fuertes hundimientos o hundimientos importantes en esa parte. Bueno, la evaluación de las cargas, pues es según el capítulo número 4 y 5 del Reglamento de Construcciones de la Ciudad de México, y las cargas que se deben tomar en cuenta en el análisis, en el diseño estructural. Cargas muertas, pues es el peso propio de las tabletas prefabricadas de concreto, las instalaciones, el peso del balasto. También me comentaba el ingeniero Hernández Deza que este material se trajo de la delegación de Tlalpan de Parres, que es la salida a Cuernavaca, y que es un material muy denso que se usa para dar la sobreelevación en las curvas, en las etapas donde el metro es subterráneo. Pues este balasto casi tiene el mismo peso volumétrico. Me comentaba que el concreto casi reforzado, 2,300 kilos por metro cúbico, y el volumen de balasto en algunas estaciones es bastante generoso. El peso de los rieles, pues hay que especificar aquí, de acuerdo con sus características. El peso de los vagones, también hay que revisar la ficha técnica, si es Alstom o cualquier otro proveedor, F10, CAF. Y el peso de los durmientes, si son de madera, de concreto, de otro material, pues también considerarlos en la carga muerta. En cuanto a la carga viva, pues tenemos el peso de los pasajeros. De acuerdo con las fichas técnicas, se supone que tenemos 1,471 pasajeros en estos vagones. En las cargas móviles hay que tomar en cuenta el factor de impacto, las acciones accidentales, pues sabemos que el sismo es la condición principal que rige el diseño de estas estructuras elevadas pesadas, no así el viento, aunque el viento lo podemos también revisar de acuerdo con el capítulo 7 del Reglamento de Construcciones de 2004. Pero como saben ustedes, la acción sísmica es importante dependiendo de la masa en una estructura. Si tenemos estructuras ligeras como las naves industriales, seguramente el viento será la condición que rija el diseño de la estructura. Pero en el caso de estructuras pesadas como las que estamos comentando, pues la acción sísmica sería la más importante. Por eso decimos aquí que los efectos del viento no son críticos. Y aquí no sabemos si hubo el incendio del que comentaba, no tenemos evidencia, por lo tanto, aún así debemos de tomar en cuenta acciones por cambios de temperatura,
porque en los cabezales se prevén holguras suficientes justamente para tener absorber todos los esfuerzos que se puedan presentar, y por esa razón debemos tomar en cuenta también los efectos de la temperatura. La fatiga, como saben ustedes, tiene que ver con el número de ciclos de carga, de tensión, de acuerdo con la amplitud, la acumulación de ciclos de carga de servicio en tensión y de acuerdo con la configuración o el tipo de la junta soldada a tope. No sé si en el diseño estructural justamente se hizo un diseño por fatiga de la junta soldada a tope, particularmente de la conexión soldada de la viga secundaria diagonal a la trave o a la viga principal. El fenómeno de vibraciones armónicas, hay que hacer un estudio muy especializado. La fuerza de frenado, también nos comentaba el ingeniero Hernández de esa, que hay un efecto que le llama arrastre y que ocurrió posiblemente en el empalme soldado por la pendiente relativamente, sobre todo cuando la pendiente es muy fuerte. Los empalmes soldados quedan sujetos a estas fuerzas de arrastre durante el frenado de los vagones. Entonces aquí también no sabemos si este efecto se tomó en consideración. Por esa razón, lo que corresponde a la fatiga, a las vibraciones armónicas, le damos un nivel de importancia alto. Nivel de importancia alto. Las columnas de concreto reforzado, vamos a hablar un poquito de cada componente estructural. Pues hay que conocer las cargas en la columna. ¿Cuál es el modo en que trabaja una columna? Pues sabemos que trabaja en la flexocompresión uniaxial o biaxial. La sección transversal de la columna es circular. ¿Cuál es su relación de esbeltez? Supongo que tiene una relación de esbeltez entre una columna corta y columna intermedia por la sección de la columna. ¿Cuál es la cuantía de acero que debemos dotar a esta sección transversal? ¿Cuál es el acero longitudinal? ¿Cuáles son las características de este acero? ¿Cuáles son las características del acero transversal, que son los estribos, y cuáles son las separaciones? Les comentaba que en algunas columnas reportaron que la separación de estribos superaba 60 centímetros. ¿Cuáles son los recubrimientos? Hay que ver hay que revisar el diseño estructural, hay que ver el detallado en planos, y se hicieron en los recorridos de ustedes, hicieron mediciones de desplomes y de deformaciones también. El nivel de importancia en el colapso le pusimos medio. La razón es que esta columna forma parte del sistema estructural que hemos comentado, que es péndulo invertido. Puede ser de medio a bajo, ya que tiene una participación importante en el sistema estructural, que es a base de péndulo invertido. En cuanto a los cabezales de concreto reforzado, les comentaba que para absorber los movimientos que se presentan, que son diferenciales y que pueden ser excesivos, se pueden evitar dejando holguras importantes en estos elementos de concreto reforzado que se llaman cabezales. Habría que revisar si se previeron estas holguras. Nos interesan las dimensiones generales, cuáles son las cargas que actúan en estos cabezales, cuál es el modo de trabajo. ¿Hubo desplazamiento de los cabezales? Es una pregunta que dejamos un poquito pendiente de respuesta. ¿Cuál es el acero de refuerzo principal? ¿Cuáles son los recubrimientos que se dejaron? Tenemos que revisar el detallado de los cabezales en los planos de ingeniería básica. El diseño de los cabezales, ¿con qué normas se efectuó? AASHTO, ACI 318, o se usaron las normas de la Ciudad de México 2020 de estructuras de concreto. Lo que sí sabemos es que hay problemas detectados, reportaron humedad y agrietamiento del concreto. En varias fotos que me compartió nuestro amigo Arturo Hernández Figueroa e Isaac Asensio, observamos que había fuerte humedad y también había agrietamientos. El nivel de importancia pudiera ser medio. Losa prefabricada de concreto, que son los sistemas de piso. Aquí voy a comentar algo que
que seguramente el ingeniero Mario Oñate, que ya se integró con nosotros, estará de acuerdo conmigo. Bueno, pues aquí tenemos la estructura de la calzada. Aquí tenemos 3 vigas de acero. Los conectores que se usan normalmente son pernos tipo Nelson, colocados en 2 hileras simétricamente. En algunos casos, algunas normas permiten que se usen retazos de canales. En otros casos pueden usar retazos de ángulos. Aquí tenemos la losa, que es un sistema de piso. Aquí está más o menos una imagen en SketchUp de esta misma estructura para apreciarla un poquito mejor. Y bueno, aquí están las losas prefabricadas de concreto a la izquierda. Como sabemos, pues esto es básico. La función principal de la losa en esta estructura elevada, pues era garantizar su trabajo estructural y cómo debió comportarse como un diafragma resistente y rígido en su plano. Sobre estas tabletas se debe colocar el balasto, se colocan los durmientes y las instalaciones y el sistema de rieles por los cuales van a circular los vagones del metro. Entonces aquí una observación importante de mi parte es que estos sistemas de piso no garantizaron el trabajo del diafragma rígido y resistente que se exige en muchos sistemas de piso, de losas, especialmente en zonas sísmicas. En este caso se usaron losas prefabricadas en vez de losas macizas de concreto reforzado para que trabajaran en sección compuesta. Yo no tengo información cómo se hizo la conexión de las tabletas prefabricadas con las vigas de acero. Posiblemente y casi estamos seguros que sí se colocaron algunos elementos de anclaje, porque eso ayudó a evitar el deslizamiento relativo entre las tabletas y las vigas de acero. De lo que sí no estoy totalmente seguro es de que hubo acción compuesta, concreto reforzado o concreto prefabricado y acero estructural. En las losas también se detectó fuerte humedad, y aquí el nivel de importancia también pudiera ser medio o bajo. En cuanto a los apoyos, bueno, pues aquí vemos cómo se separaron los extremos de la viga de acero de los apoyos de neopreno que se localizan más o menos aquí en esta parte de los cabezales. Y esta es la imagen que les decía que le dio la vuelta al mundo. Yo no, como decía, no cuento con la información técnica, no tengo planos de ingeniería básica, de ingeniería estructural, y los apoyos que son de neopreno se tienen que detallar y tienen características particulares y un detallado también muy específico. Normalmente son una serie de placas de acero. En este caso es un apoyo para vigas de concreto. Aquí se ve el eje de la nervadura, y las placas de neopreno en este caso son 24 por 48 por 1.3. Otra propiedad importante de los apoyos de neopreno es su dureza, que se conoce como Shore, y en este caso es 60. Bueno, no tenemos información, solamente sabemos que se deben detallar correctamente. Aquí están sus propiedades, y lo que se detectó también fue problemas de humedad. Aún así, pues no podemos asignarle un nivel de importancia alto a estos apoyos de neopreno. Le pusimos apoyo bajo, porque pues la viga de acero, el extremo de la viga de acero se separó cuando ocurre el colapso. Ahora vamos a hablar justamente de las vigas fabricadas que tienen una importancia alta. Nosotros, cuando hacemos un predimensionamiento de una trave fabricada con 3 placas soldadas, pues aplicamos estas reglas de predimensionamiento que les enseño a los muchachos de ingeniería y de arquitectura. Aquí faltó una raya, perdón. El peralte de una trave, pues es el claro a salvar entre 20. Si el claro de la viga es de 25 metros y aplicáramos esta regla empírica sencilla,
el peralte de la trave resultaría de 1.25. Por ahí con Arturo Hernández platicábamos una vez que eran del orden de 1.40, si no mal recuerdo. Bueno, pues si conocemos el peralte en función del claro a salvar, conocemos el ancho de los patines, normalmente en una viga, para que trabaje eficientemente a flexión. Una recomendación es que el ancho de patines sea la mitad del peralte. Y luego establecemos el peralte, el grueso del alma, y los patines normalmente en estos elementos son un 60-70% más gruesos que las placas verticales. Y una vez que predimensionamos esta viga, pues ahora hay que definir las soldaduras de filete, que son las que van a unir las placas horizontales, que son los patines, con la placa vertical que se llama alma. Y aquí tenemos la indicación de la soldadura. Para tener esta sección armada, debemos colocar 2 cordones longitudinales a cada lado del alma, que son totalmente continuos, con un tamaño de pierna. El mínimo lo establece el espesor más delgado de las placas que estamos uniendo. Si aquí vamos a unir patines, que estamos suponiendo que son de 1,25 pulgadas, con el alma, que es de 1 pulgada, entramos a las normas técnicas complementarias con el espesor menor, que es 25, y hay una tabla que nos especifica rápidamente cuál es el tamaño mínimo de la soldadura de filete. Tenemos una soldadura mínima y podemos establecer una soldadura de piernas de tamaño máxima, y el ingeniero estructurista, de acuerdo con su experiencia, propone el tamaño de pierna más conveniente para garantizar estas soldaduras, que clasifican a la sección como sección compacta para diseño sísmico. Entonces eso es muy importante, garantizar también la eficiencia de esta soldadura. Por ejemplo, esto no lo comenté con Arturo ni con Edgar Mendoza. Yo no puedo afirmar, pero se recomienda que las vigas o las armaduras que salvan claros importantes en taller se les dé una contraflecha, para que después, cuando se apliquen las cargas, este elemento quede en su posición horizontal. Ignoro si se aplicó una contraflecha a las traves armadas. Y una parte del diseño consiste en verificar el pandeo local, tanto de los patines como del alma. Entramos a la norma, la tabla 2.1, y aquí nos dice patines de secciones sí, y acá nos dice almas en flexión. Y para que no ocurra pandeo local, debemos limitar nuestras relaciones ancho-grueso a estos valores. Y estos valores ya están calculados para el acero A36, porque hace rato alguien preguntaba cuál era el tipo de acero con el que se fabricó la trave, y estoy muy seguro que fue el A36, que es el acero de batalla en 80 años en México. Si no damos dimensiones adecuadas a la trave, podemos clasificar la sección tipo 3, que sería una sección no compacta, y después siguen las esbeltas, y que son secciones que son propensas a los fenómenos de pandeo local. Por esa razón, en el diseño estructural, el ingeniero puede controlar los fenómenos de pandeo local, diseñando la trave armada con placas que tengan suficientes relaciones ancho-grueso y que no excedan estos valores, para que se puedan usar en diseño sísmico. Y bueno, aquí está lo que les decía, el tamaño de las soldaduras. En el manual del IMCA, la tabla J24, en el manual americano del ISC también. Y en esa tabla encontramos rápidamente el tamaño de la soldadura de filete. Como es una trave armada, vimos que está provista de atiezadores transversales, y también por ahí había un atiezador longitudinal. Pues tenemos que diseñar de acuerdo con el capítulo correspondiente para cumplir con todos estos requisitos: las separaciones de los atiezadores, el peralte, el espesor de los mismos, si tenemos que colocar atiezadores de apoyo, y cuál es la separación de los atiezadores transversales intermedios. Bueno, pues esto ya aparece en las normas mexicanas, porque también ahí se comprende el diseño de traves armadas hechas con 3 placas soldadas. En este caso, la viga del viaducto tiene su alma rigidizada por atiezadores transversales
colocados a ambos lados y por un atiesador longitudinal también. En cuanto a las vigas de acero, aquí está el tipo de acero FY 2530, FU 4080. Aquí hago una observación. En teoría, las vigas trabajaron en sección compuesta. No obstante, el sistema de piso no funcionó correctamente como diafragma rígido y resistente, considerando que se colocaron conectores de cortante en los patines a compresión o los patines superiores de las traves armadas. ¿Y cuáles son las acciones o las solicitaciones en la viga? Preponderantemente la flexión, el cortante, en este caso hubo torsión que transmite la viga secundaria diagonal, y otros modos de falla que también tenemos que investigar que prácticamente no se hace, pero hay que hacerlo, es la flexión local de los patines, el flujo plástico local del alma, el abollamiento local del alma que se llama crippling, el pandeo del alma con desplazamiento lateral y el pandeo por compresión del alma, aparte de hacer una revisión por flexión, por cortante, por flecha, por torsión, debemos incluir estas revisiones. Y bueno, aquí está, esto es básico, como sabemos. Yo tengo aquí una viga que soporta las tabletas prefabricadas de concreto. Si no hay algún anclaje mecánico, pues la tableta se va a deslizar sobre la viga de acero. Y si nosotros tenemos algún elemento de sujeción, algún conector, pues vamos a hacer que la viga de acero con la losa prefabricada o la losa de concreto trabajen conjuntamente como en acción compuesta, y aquí no se logra esa unión, de manera que en una distribución de esfuerzos la losa tiene su propia distribución de esfuerzos y la viga tiene su propia distribución de esfuerzos. Si ligamos los dos materiales, tendremos una sola distribución de esfuerzos y el eje neutro se va a levantar por la presencia de la losa que está unida al sistema de piso. Nuestros colegas, a los que voy a agradecer al final de la charla, nuestros colegas nos comparten estas imágenes. Aquí se ven justamente los atiesadores transversales y observen ustedes que aquí donde pasa el atiesador longitudinal se ve una deformación local importante. Y por acá se ve fracturas en las losas de piso. La foto no nos permite, pero aquí se ve la humedad, la corrosión. Pero vean ustedes estos fenómenos de pandeo en los atiesadores porque no tienen la rigidez suficiente. La rigidez en una estructura de acero se da justamente con inercia, incrementando los espesores de los elementos de rigidez. La flecha permisible de la viga, pues hay dos criterios. El americano, uno nos indica que es el claro sobre 1000, el otro, el AASHTO, nos dice que es el claro entre 800. Si tomamos que es un poquito más, el segundo es más conservador, y estamos hablando de una deflexión de 2.5. Les comentaba que ignoramos si hay contraflecha, porque no tenemos evidentemente los planos estructurales y tampoco tenemos los planos de taller o de fabricación y de montaje para ver si se había indicado la contraflecha. Lo que sí sabíamos es que la viga ya tenía una deformación existente que posiblemente rebasó la deformación permisible. Las vibraciones armónicas fueron importantes, más la fatiga, y le estamos dando un nivel de importancia en el colapso, en este caso alto, por el fenómeno de la fatiga, por las deformaciones existentes, por la torsión que induce la viga secundaria diagonal y por la posición del empalme soldado, que es erróneo en el centro del claro. Por todos estos factores, le estamos dando una calificación de importancia en el colapso alto. Hablemos un poquito del empalme a tope soldado en la sección. Pues en estructuras de acero tenemos varias alternativas. Podemos combinar soldaduras con tornillos de alta resistencia. En algunos casos, por ejemplo, en estos empalmes soldados a tope,
En vez de las soldaduras de penetración parcial, podemos proponer, aunque es más caro, pero podemos proponer placas atornilladas, adosadas a patines de viga y unas placas verticales para transmitir la fuerza cortante. Esta es una manera de resolver también los empates entre dos tramos de viga, una viga del tramo izquierdo con el color rosa y una viga que tiene el mismo peralte de color verde del lado derecho. Y aquí las recomendaciones que hacemos es que se verifique realmente en la zona 0 si efectivamente la soldadura de penetración completa o parcial del empalme a tope no se fracturó, como se menciona en la parte 1 de la conferencia. Se recomienda evitar soldaduras de campo, que mandemos las vigas de taller en una sola pieza, y en caso de que el empalme se hizo en campo, pues recomendamos sustituirlo por una conexión atornillada, como les comentaba, constituida por placas adosadas a los patines de la trave armada soldada y placas también adosadas al alma de la viga. Estos son fotos de empalmes que se realizan siguiendo las recomendaciones específicas del Código de Soldadura Estructural. Y de hecho estos empalmes se hacen en taller, y si observan acá a la derecha, hay un obrero que está realizando una prueba no destructiva, aparte de las inspecciones visuales. Entonces, en taller y en campo debemos hacer inspecciones relacionadas con la sanidad para garantizar la sanidad de las soldaduras de penetración. Y para eso se utiliza un equipo de ultrasonido, que es lo que está haciendo el colega, el obrero que está aquí a la derecha. Y si seguimos nosotros una junta soldada precalificada, vean ustedes la calidad de la soldadura en esta tercera imagen. Prácticamente se ve como si la viga no tuviese esta unión, como si fuera de una sola pieza. Pero tenemos que garantizar esto, y lo más sencillo es hacerlo en taller, donde tenemos todos los medios para garantizar la eficiencia, el equipo. Podemos voltear las piezas, podemos aplicar diferentes posiciones, y la calidad de la soldadura será satisfactoria. Esto es en taller. Diafragmas. Vean ustedes cómo se comporta una estructura de un puente, donde solamente tengo las dos vigas, las vigas longitudinales, y encima tenemos una losa de concreto, y no tenemos ningún diafragma entre las dos vigas paralelas. Decía yo que los diafragmas fueron a base de ángulos de lados iguales, como se ve aquí en la imagen de la derecha. La eficiencia estructural del diafragma, yo tengo un concepto que le llamo eficiencia estructural para cada elemento de un miembro de una estructura, y le asigno una calificación. En este caso le asigno una calificación baja, porque no aportó la rigidez necesaria en la trave. Además eran elementos muy esbeltos que tuvieron pandeo general, como se aprecia en las fotos que me compartieron los colegas. Problemas detectados justamente: pandeo general, humedad y corrosión alta. Nivel de importancia, pues aquí puede ser de medio alto. Los diafragmas transversales, es la conclusión, no aportaron rigidez lateral a las vigas de acero, o sea que no le ayudaron en mucho. Y uno de los principales responsables es la viga secundaria diagonal, que es una viga de emergencia o de desfogue, ¿verdad? Bueno, pues aquí está el punto crítico. Suponemos que esta conexión se realizó en campo, y es la unión de esta viga secundaria que se apoya en el cabezal en el extremo, y en el otro extremo se apoya directamente muy cerca de la sección media, donde está justamente el empalme. Esta viga secundaria, si ven ustedes, es una viga IR, pero cuando llega a la principal, pues se le recortaron los patines, de modo que fue una conexión débil, porque solamente se depositó soldadura de filete en el alma de esta viga secundaria contra una placa que también se soldó a la viga principal
una placa, posiblemente se dejó una gran holgura por atrás, una placa dosada, delgada, soldada eventualmente al alma de la trave principal. Como tenemos cargas cíclicas, cargas dinámicas, pues aquí se combinaron varios efectos de las cargas y posiblemente aquí, como se ve en esta imagen, esta viga transmitió una fuerza cortante elevada al empalme o a la unión soldada y también una fuerza importante como si fuera un elemento que está trabajando a compresión. La placa que se adosó al alma era delgada y la conexión en términos generales es una conexión que yo califico muy pobre y deficiente, la conexión del alma de la viga secundaria contra el alma de la trave o de la viga principal a través de una placa que está adosada al alma y esta conexión creo que no se conceptualizó de manera correcta. Nuevamente aquí conviene pues hacer un análisis con algún programa de elemento finito para ver cómo se comportó y ver la distribución de los esfuerzos de acuerdo con las fuerzas que se están suponiendo aquí. Es una conexión excéntrica, por lo tanto la soldadura quedó sometida a esfuerzos de torsión y a esfuerzos directos y además el comportamiento de esta conexión fue frágil cuando pasan los vagones del metro, que con el efecto o el fenómeno de la fatiga, la excentricidad de las cargas y las soldaduras de filete que se ven pobres, pues hizo que esta conexión se fracturara de manera súbita y frágil. Todavía esta mañana le pedí al arquitecto Ignacio Zárate, a quien agradezco también profundamente, le pedí que nos mandara una foto justamente de la falla de esta conexión soldada y por ahí nos apoyó el arquitecto Isaac Asensio. Hoy en la mañana, como a las 12 del día, visitó Tláhuac, visitó esta zona y me compartió esta foto, porque de otra manera no se podría entender cómo ocurrió la falla frágil en esta unión tan pobre. Ese es uno de los elementos con mayor responsabilidad. Bueno, esa viga secundaria decía yo que es una vía de emergencia o de desfogue. El problema que detectamos, de acuerdo con las fotos que nos hicieron favor de compartir, pues es una conexión deficiente, pobre, de campo, prácticamente también a un ladito del empalme a tope soldado. Y lo primero que les digo a mis alumnos que cursan la materia de conexiones de acero es que estas han de conceptualizarse, analizarse, modelarse, diseñarse, fabricarse, instalarse con precauciones especiales, particularmente en estructuras de alta importancia, en este caso del grupo A, que es el caso de la línea 12 dorada del viaducto elevado. Esta viga principal tiene una responsabilidad muy, muy alta en el colapso por las características que indiqué. Hubo esfuerzos importantes de torsión, de fatiga, aparte de que la conexión es excéntrica y las soldaduras se ven inadecuadas a simple vista. Yo pienso que no es una junta soldada precalificada, nunca la había visto yo en la vida, hecha con soldadura de penetración parcial. Bueno, aquí, perdón, estoy hablando de la posición del empalme, que ya comenté que fue incorrecto y que amerita una inspección estricta, muy cuidadosa. Y finalmente, tenemos que revisar como DROs, como CSE, todo lo que indiqué, y también el material de las vías de circulación. Ahí van rieles, hay balasto, hay durmientes. Aquí, si observan ustedes, esta imagen me la compartió también el ingeniero Hernández de ESA, y se ve una capa bastante gruesa de balasto que tiene un peso volumétrico muy alto. Y bueno, pues todo esto lo tenemos que considerar. Particularmente la carga muerta del balasto se incrementa en la zona de curvas del metro subterráneo, porque tienen que hacer sobre elevaciones para poder resolver el movimiento de los vagones.
Y termino con esta lámina. Yo decía que iba a enfocar la plática, así le comenté al arquitecto Rodolfo Sánchez Zaragoza, desde mi punto de vista que es estructural. Y por esa razón aquí pongo y la construcción, la supervisión. El ingeniero Hernández Deza recomienda que también estas estructuras del metro elevado se tienen que monitorear o se tienen que instrumentar de manera permanente. Esto es muy importante. Y como no tengo evidencias de esta